Las cámaras seguían registrando cada detalle en el estudio cuando Teo González tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la transmisión. Se quitó el micrófono con calma, caminó lentamente hacia Lili Téllez y sostuvo una carpeta gruesa con documentos que podían sacudir toda la política mexicana. Con voz baja pero firme, le dijo: «Tengo pruebas que nadie ha visto antes». El silencio se apoderó del lugar. Cada espectador, frente a su pantalla, contuvo la respiración. Los rumores, la tensión y la expectativa se mezclaban en un aire casi tangible. Era un momento histórico. Lo que estaba a punto de revelarse no solo podría cambiar la carrera de la senadora, sino también sacudir la percepción de millones de ciudadanos en todo México. Pero antes de continuar con esta impactante historia, quiero pedirte un favor que ayuda muchísimo a que podamos seguir compartiendo contenido como este. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Cada interacción nos permite crecer y traer más historias exclusivas que no querrás perderte. Ahora, con todo listo y la tensión al máximo, prepárate para conocer los secretos que Teo González estaba a punto de revelar en vivo, documentos en mano, frente a millones de ojos atentos y una nación al borde de la sorpresa. Nadie podía creerlo. Después de 2 años de silencio, el comediante del famoso bigote y la cola de caballo volvía a la televisión. Pero lo que comenzó como un esperado regreso terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la televisión mexicana. A sus 64 años, Teo González seguía siendo un nombre querido en todo México. Durante décadas, había hecho reír a millones con su estilo inconfundible, su risa contagiosa y esa forma tan natural de conectar con el público. Sin embargo, pocos sabían que, detrás de las cámaras, Teo había pasado por momentos muy difíciles. En 2022, un problema cardíaco lo obligó a retirarse de los escenarios. Fue una pausa forzada, llena de incertidumbre y temor. Los médicos le recomendaron descansar y él obedeció. Pero el alma de un artista nunca se apaga. 2 años después, recuperado y con una energía renovada, Teo decidió regresar con un proyecto que prometía ser íntimo y directo, 30 minutos con Teo, un programa de entrevistas donde el humor conviviría con la verdad. La idea era simple: conversaciones honestas, sin guiones, con personalidades de distintos ámbitos. Pero nadie imaginaba que el primer episodio traería tanto revuelo. La invitada elegida para inaugurar el programa fue Lili Téllez, una de las figuras más controvertidas del panorama político mexicano. Exconductora de noticias en TV Azteca, había dado un salto inesperado a la política en 2018, uniéndose al partido Morena, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pocos años después, Lili abandonó Morena para unirse al Partido Acción Nacional, PAN, movimiento que muchos de sus antiguos seguidores consideraron una traición. Desde el anuncio de su participación, las redes sociales ardieron. ¿Por qué Teo la había invitado justo a ella para su regreso? ¿Buscaba polémica o simplemente quería mostrar otro lado de la senadora? Cuando el programa comenzó, el público notó algo distinto en el tono de Teo. Ya no era solo el comediante relajado, había un aire de seriedad, de desafío. Con una sonrisa amable pero firme, lanzó la primera pregunta que heló el estudio. Lili, muchos te admiraban cuando representabas a Morena. ¿Qué te hizo cambiar de lado? El silencio fue inmediato. La senadora respiró hondo, su expresión cambió, y el público sintió la tensión. En ese instante, el humorista y la política dejaron de ser anfitrión e invitada, se convirtieron en 2 mundos enfrentados en directo. Lo que nadie esperaba era cómo Lili respondería. Su reacción no solo desconcertó a Teo, sino que también dividiría a los espectadores entre quienes la defendían y quienes la acusaban de cinismo. El programa apenas comenzaba, y ya se sentía que algo grande estaba por ocurrir. El ambiente que comenzó tenso pronto se transformó en una tormenta. Lo que debía ser una conversación cordial entre un comediante y una senadora se volvió un intercambio cargado de acusaciones, silencios y miradas que decían más que las palabras. Apenas habían pasado unos minutos desde la primera pregunta, cuando Teo González, con su habitual tono tranquilo pero inquisitivo, decidió ir más allá. No se conformaría con respuestas políticas ni frases ensayadas. El público, expectante, notaba que el comediante estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Senadora, dijo, inclinándose hacia ella,
Usted ha hablado de corrupción en el Poder Judicial. Pero, ¿tiene pruebas concretas o solo sospechas? El estudio quedó en silencio. Lily Telles, visiblemente incómoda, ajustó el micrófono y respondió con firmeza. He recibido información de fuentes confiables. Hay contratos irregulares y movimientos extraños. ¿Y esas pruebas? Interrumpió Theo con una sonrisa que disimulaba la tensión. Las tengo, pero no puedo revelarlas todavía, contestó ella, evitando su mirada. El público murmuró. Algunos aplaudieron, otros rieron nerviosos. Theo aprovechó el momento para lanzar otra pregunta directa. ¿No cree que acusar sin mostrar evidencia es peligroso, sobre todo viniendo de una senadora? La reacción de Lily fue inmediata. Su rostro cambió, su tono se endureció y la entrevista tomó un giro inesperado. Peligroso es callar cuando uno sabe lo que ocurre, replicó, mirando fijamente a Theo. No vine aquí a complacer a nadie. El intercambio de palabras comenzó a subir de tono. Lo que debía ser una entrevista informativa se transformó en un duelo verbal. Theo, sin perder el control, cambió el tema hacia otro punto sensible, su cambio de partido. Pasó de Morena al PAN, dijo. Muchos la acusan de haber traicionado sus ideales. ¿Qué responde a eso? Lily sonrió, pero su mirada estaba cargada de incomodidad. No cambié de principios, respondió. Cambié de entorno. No podía seguir apoyando un movimiento que perdió su rumbo. Theo asintió lentamente, pero su siguiente frase dejó a todos boquiabiertos. ¿O el rumbo lo perdió usted, senadora? El público estalló en murmullos. Algunos reían incrédulos, otros miraban con tensión la pantalla. Lily cruzó los brazos, intentando mantener la calma, mientras Theo continuaba con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento. El comediante insistió en el tema de la corrupción histórica, recordando casos antiguos que nunca fueron investigados a fondo. ¿Por qué algunas investigaciones avanzan y otras no? ¿Quién decide qué escándalos merecen justicia y cuáles se olvidan? Lily respondió con evasivas, hablando de intereses políticos y presiones del sistema. Pero su tono mostraba agotamiento. El diálogo se había convertido en una batalla de resistencia. El público no sabía si estaba viendo una entrevista o un enfrentamiento político disfrazado de programa de humor. Y mientras las cámaras seguían grabando, una sensación de incomodidad se apoderaba del estudio. Lo peor todavía estaba por venir. Nadie imaginaba que aquel programa terminaría así. En cuestión de minutos, lo que era una entrevista se transformó en una verdadera explosión en vivo. Las risas del público dieron paso al silencio absoluto cuando Theo González decidió revelar algo que nadie esperaba, una historia que, según él, había sido silenciada durante años. Con el rostro serio, Theo miró directamente a la cámara. Senadora, comenzó, en 2017 usted trabajaba en TV Azteca. ¿Recuerda una investigación sobre corrupción que nunca salió al aire? Lily Telles lo miró desconcertada, sin responder. El público, confundido, esperaba una explicación. Theo continuó, abriendo una carpeta repleta de documentos y recortes de prensa. Esta era un reportaje censurado, dijo. Se trataba de contratos irregulares con empresas que hoy están vinculadas a algunos de sus aliados políticos actuales. El ambiente se volvió tenso. Lily negó con la cabeza, visiblemente molesta. Eso no es cierto. Está manipulando la información, dijo en voz alta. Pero Theo no se detuvo. Mostró una hoja con sellos oficiales y fechas, afirmando que eran copias de los documentos originales. Según él, el material había sido archivado para proteger a ciertas figuras del poder. Usted sabía de esto, insistió, y decidió callar. El público quedó dividido entre la sorpresa y la incredulidad. Lily se defendía con vehemencia, asegurando que todo era parte de una emboscada mediática. Sin embargo, Theo fue más lejos. Mencionó la existencia de empresas fantasma registradas con nombres falsos y supuestos vínculos con contratos de comunicación. ¿Está diciendo que yo participé en eso? Preguntó Lily, elevando la voz. No lo digo yo, senadora, respondió Theo, mostrando un documento. Lo dicen los registros. Entonces, la tensión alcanzó su punto máximo.
Lily acusó al programa de manipular imágenes y de utilizar fotografías falsas que intentaban vincularla con grupos del narcotráfico. «Esto es una trampa», gritó. «Usted y su equipo prepararon todo esto para destruirme». El público, desconcertado, comenzó a murmurar. Theo, manteniendo la calma, solo dijo: «Aquí no hay trampas. Solo verdades que alguien debía decir». Sin poder contener su enojo, Lily Telles se quitó el micrófono, se levantó y abandonó el estudio ante las cámaras. El sonido de sus pasos resonó en el set mientras el público la observaba en silencio. Durante unos segundos, Theo permaneció quieto, mirando el asiento vacío de su invitada. Luego, con voz firme, declaró: «Si alguien teme a la verdad, no debería sentarse frente a un micrófono». Aplausos tímidos comenzaron a escucharse entre el público. El comediante respiró hondo, guardó los documentos y miró nuevamente a la cámara. «Este programa no se detiene», dijo. «A partir de hoy, continuaré solo, pero con la misma promesa: hablar con honestidad, sin miedo». Y así, con el estudio aún impregnado de tensión, Theo González selló uno de los momentos más comentados de su carrera. Lo que nadie sabía era que esa noche sería apenas el comienzo de una cadena de revelaciones que cambiarían todo. El estudio aún estaba cargado de tensión cuando Theo González regresó de la pausa comercial. Muchos pensaron que el programa se suspendería después del escándalo en vivo, pero lo que ocurrió a continuación dejó al público sin palabras. En lugar de disculparse o suavizar lo ocurrido, Theo hizo algo inesperado: dobló la apuesta y presentó las pruebas en directo. Con la voz serena, miró a la cámara y comenzó a hablar directamente al público. «Quiero ser claro», dijo. «No busco destruir a nadie. Solo busco la verdad. Durante años, callé información que me fue entregada por periodistas y fuentes confiables. Hoy, decidí no hacerlo más». A su lado, una pantalla gigante mostraba documentos oficiales, sellos de dependencias públicas y contratos firmados entre 2016 y 2017. Theo explicó que se trataba de contratos públicos fraudulentos, vinculados a empresas que, según registros oficiales, nunca realizaron los servicios por los cuales recibieron millones de pesos. «Estas empresas», continuó, «están relacionadas con figuras cercanas al Partido Acción Nacional. Y algunas de ellas coincidían con los círculos políticos de la senadora Telles». El público observaba en silencio, mientras las cámaras hacían zoom sobre los papeles. Theo detalló un organigrama de corrupción, mostrando cómo un grupo reducido de compañías triangulaba fondos a través de contratos de publicidad y asesorías inexistentes. Para despejar dudas sobre las acusaciones de manipulación, Theo presentó el resultado de un análisis forense internacional realizado por un laboratorio en España. «Aquí están los informes técnicos», dijo. «Las fotografías que la senadora calificó de falsas no fueron alteradas. Lo confirman expertos independientes». En la pantalla apareció el logotipo de la institución y los datos del peritaje. Era una jugada arriesgada, pero calculada. Theo sabía que la credibilidad era su única defensa. Acto seguido, sorprendió a todos con un anuncio que nadie esperaba. «Desde este momento, todos los documentos que se muestran aquí estarán disponibles en un sitio web público. Cualquier ciudadano podrá revisarlos, descargarlos y verificar su autenticidad. No hay nada que esconder». El gesto causó un impacto inmediato. El público, que al principio dudaba de sus intenciones, comenzó a aplaudir. Algunos se pusieron de pie, emocionados. Theo respiró hondo y, con una mirada mezcla de orgullo y cansancio, añadió: «He sido comediante toda mi vida, pero hoy no estoy aquí para hacer reír. Estoy aquí como mexicano, como ciudadano. Porque la verdad vale más que cualquier carrera». Las cámaras mostraron rostros conmovidos, aplausos sinceros, lágrimas discretas. Era evidente que algo profundo estaba ocurriendo, un cambio en la percepción del público, una mezcla de respeto y admiración. Theo González cerró el programa mirando al frente, con voz firme pero llena de emoción. «Puede que algunos me cierren puertas después de esto. Pero dormiré tranquilo sabiendo que hice lo correcto». El público se puso de pie. Los aplausos se extendieron durante varios minutos. En las redes, el video comenzaba a viralizarse. Y mientras las luces del estudio se apagaban,
Todos sabían que lo revelado esa noche sería apenas el comienzo de una tormenta que sacudiría a todo el país. Las horas posteriores a la emisión del programa fueron un torbellino. México entero amaneció hablando de lo mismo, Teo González y sus explosivas revelaciones contra Lili Téllez. En cuestión de minutos, el comediante se convirtió en el centro de una tormenta mediática que dividiría al país entre quienes lo veían como un héroe y quienes lo consideraban un traidor. Las redes sociales estallaron. Hashtags como #Teo dijo la verdad y #emboscada Téllez se volvieron tendencia nacional. Los noticieros abrían sus transmisiones con imágenes del momento en que Lili abandonaba el estudio, mientras los programas de opinión discutían sin descanso sobre si Teo había actuado con ética o si todo había sido un golpe planeado. La polémica creció tanto que, apenas 2 días después, la televisora anunció la suspensión temporal de 30 minutos con Teo, argumentando presiones políticas y necesidad de evaluar el contenido emitido. Detrás de ese comunicado se escondía una fuerte tensión. Grupos de poder exigían que el programa fuera cancelado definitivamente. Mientras tanto, Teo enfrentaba su propio calvario. Periodistas y reporteros acampaban frente a su casa, buscando declaraciones. En redes, comenzaron a circular amenazas y mensajes anónimos. Algunos le advertían que dejara el tema en paz. Otros lo llamaban valiente por decir lo que nadie se atrevía. Por su parte, Lili Téllez no se quedó callada. Desde su cuenta oficial, publicó una serie de mensajes acusando a Teo de ser parte de una conspiración orquestada desde el gobierno para dañar su imagen. Esto no fue una entrevista, escribió, fue una emboscada política disfrazada de espectáculo. Sus declaraciones encendieron aún más el debate. Sin embargo, varios periódicos y medios independientes comenzaron a verificar los documentos presentados por Teo en el programa. En los días siguientes, el diario El Universal confirmó que algunos de los contratos mostraban inconsistencias reales en registros públicos. Otros medios solicitaron acceso a los archivos disponibles en el sitio web que Teo había abierto, lo que fortaleció su credibilidad ante parte de la opinión pública. Pero lo más sorprendente ocurrió una semana después. Un senador independiente, conocido por su postura crítica hacia la corrupción, tomó la palabra en el Senado para defender el derecho de Teo a informar. No se trata de un comediante contra una política, dijo. Se trata de un ciudadano que decidió no callar. Esa declaración generó una reacción inmediata. La Fiscalía Anticorrupción anunció oficialmente la apertura de una investigación formal sobre los contratos y empresas mencionadas en el programa. La noticia cayó como una bomba en el panorama político. Teo, aunque agotado, se mantuvo firme. En una breve declaración a la prensa, dijo con voz serena: "Yo ya hice mi parte. Ahora le toca a la justicia". Las cámaras lo rodearon, los micrófonos se acercaron, pero él se retiró sin añadir nada más. Detrás de su figura tranquila, se notaba el peso de la tormenta que había desatado. Y mientras el país seguía dividido, una sola pregunta resonaba en todos los rincones: ¿hasta dónde llegaría esta verdad que ya nadie podía detener? Lo que comenzó como una entrevista terminó sacudiendo los cimientos del poder. Semanas después de la emisión, el eco de las revelaciones de Teo González seguía creciendo. Nadie imaginaba que sus palabras provocarían una reacción en cadena que alcanzaría a políticos, empresarios y medios de comunicación. Los principales diarios del país publicaron una noticia que confirmó lo impensable. El 80% de los documentos presentados por Teo habían sido verificados como auténticos por organismos independientes y periodistas de investigación. Las firmas, los contratos y los registros públicos coincidían con los archivos oficiales. La duda se transformó en certeza, y la credibilidad del comediante se disparó. Pero la verdad tenía un precio. Apenas días después, el canal emitió un comunicado frío y contundente. Debido a diferencias editoriales irreconciliables, Teo González deja de formar parte de nuestra programación. En otras palabras, había sido despedido. Detrás de esa decisión se escondía la presión de los anunciantes y las amenazas políticas. Varias marcas cancelaron sus contratos publicitarios, alegando protección de imagen institucional. Los ejecutivos temían que el caso escalara aún más. Mientras tanto, el Senado vivía su propio terremoto. Durante una sesión transmitida en vivo,
senadores del PAN y de Morena se enfrentaron con gritos y acusaciones mutuas. La figura de Lili Téllez se convirtió en el centro de un debate nacional. Algunos la defendían como víctima de una persecución, otros exigían su renuncia inmediata. El caos era total. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El empresario Javier Mendoza, uno de los nombres mencionados en los documentos, rompió el silencio. En una conferencia de prensa, confesó haber participado en un esquema de triangulación de fondos públicos a través de empresas fantasma creadas entre 2016 y 2017. Sí, hubo contratos falsos, admitió. El dinero fue desviado para financiar campañas políticas. Sus palabras confirmaron lo que muchos temían, el financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos. La confesión cayó como una bomba. Los medios transmitieron la noticia en cadena nacional, y los ciudadanos comenzaron a exigir resultados inmediatos. A partir de esa declaración, una reacción en cadena sacudió las estructuras del poder. Otros empresarios, temiendo ser investigados, comenzaron a colaborar con la fiscalía. Algunos entregaron documentos, otros aceptaron testificar. Cada nueva declaración fortalecía la versión que Teo había presentado semanas atrás. En medio del caos, el nombre del comediante volvió a ocupar los titulares. Aunque ya no tenía programa, su voz seguía presente. Las redes lo llamaban el periodista accidental o el hombre que hizo temblar al Senado. Teo, por su parte, se mantuvo discreto. Rechazó entrevistas, evitó apariciones públicas y solo publicó una frase en sus redes. La verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Pero ese tiempo recién comenzaba a mostrar sus consecuencias. Lo que parecía una denuncia aislada se había transformado en un escándalo nacional, y los implicados empezaban a caer uno tras otro. Y mientras las investigaciones avanzaban, una nueva pieza del rompecabezas estaba a punto de salir a la luz, algo que cambiaría por completo el rumbo de toda la historia. Lo que empezó como una simple entrevista se transformó en un movimiento nacional. Nadie lo planeó, nadie lo esperó, pero el país despertó. Aquella mañana, más de 100.000 personas se reunieron en el Zócalo de Ciudad de México para levantar la voz contra la corrupción. Y en el centro de esa multitud, sin buscarlo ni desearlo, estaba él, Teo González, el comediante que había hecho reír a todo un país, y que ahora lo hacía reflexionar. Las imágenes eran impresionantes. Banderas ondeando, carteles con frases de apoyo y un solo lema que se repetía en todas las voces. La verdad no es una broma. Era una consigna simple, poderosa y profundamente simbólica. El pueblo la adoptó como bandera de un nuevo despertar ciudadano. En pocos meses, Teo había pasado de ser un rostro familiar del entretenimiento a un símbolo nacional de integridad. Los medios internacionales hablaban del comediante que desafió al poder. En cada esquina, en redes, en escuelas y universidades, su nombre se mencionaba como ejemplo de valentía. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción confirmaba la acusación formal contra Lili Téllez y 3 legisladores implicados en el caso de contratos fraudulentos. Los documentos presentados por Teo, ahora respaldados por testimonios y auditorías oficiales, se convirtieron en pecas chave do proceso. La multitud reunida en el Zócalo pedía justicia, pero también celebraba un nuevo sentido de esperanza. Era una movilización inédita, pacífica, diversa, con ciudadanos de todas las edades. No había partidos, ni banderas políticas, solo una causa, la verdad. A medida que la tarde caía, Teo subió al escenario improvisado. No llevaba traje ni corbata, apenas una camisa sencilla y su característica coleta. El público lo recibió con una ovación ensordecedora. «Yo no soy un héroe», dijo al comenzar su discurso. «Soy un ciudadano, igual que ustedes. Solo hice lo que todos deberíamos hacer, decir la verdad». Sus palabras resonaron en la plaza como un eco que cruzó generaciones. «Me dediqué toda la vida a hacerlos reír», continuó, «pero hoy quiero hacerlos pensar. Porque un país cambia cuando su gente deja de tener miedo». El silencio del público fue absoluto. Algunos lloraban, otros levantaban carteles con frases de apoyo. Era un momento histórico. Teo González, el hombre que había sido censurado y despedido, se había convertido en un símbolo de dignidad y resistencia cívica.
La noche terminó con luces, música y un sentimiento colectivo de esperanza. Las redes se llenaron de imágenes de la multitud y del discurso completo de Teo, que ya era visto como un documento histórico. Y aunque muchos creían que ese era el punto culminante de la historia, Teo sabía que apenas comenzaba una nueva etapa. Porque cuando un pueblo despierta, ya nada vuelve a ser igual. Después de semanas de tensión, revelaciones y movilizaciones masivas, México comenzaba a sentir un nuevo ritmo. La vida de Teo González también empezaba a encontrar un balance inesperado, entre el escenario y la plaza pública, entre la risa y la verdad. Su regreso a los palcos fue anunciado con entusiasmo. El primer show después de la polémica tuvo lugar en León, Guanajuato, y el teatro se llenó como nunca antes. El público no solo quería reír, quería escuchar a un hombre que había demostrado que el humor podía ser herramienta de resistencia y conciencia social. Durante la función, Teo combinó sus rutinas clásicas con reflexiones sobre lo ocurrido. Cada chiste llevaba implícito un mensaje: la corrupción debía ser denunciada, la honestidad era valorada, y la risa podía ser una forma de luchar contra la injusticia. Era una doble identidad, comediante y defensor de la verdad, dos facetas que ahora coexistían de manera natural. Mientras tanto, el proceso judicial seguía su curso. Las investigaciones avanzaban contra Lili Téllez y los otros legisladores implicados. Documentos revisados, testimonios recabados y auditorías oficiales mantenían la presión sobre los acusados. La justicia, aunque lenta, comenzaba a mostrar resultados. El impacto de la actuación de Teo trascendía su figura personal. Su caso había generado un legado importante, una sociedad más vigilante y exigente, un parlamento bajo escrutinio y una ciudadanía consciente de su poder para exigir transparencia. La política mexicana ya no era la misma, el país estaba aprendiendo que la voz de un ciudadano, aunque inesperada, podía marcar la diferencia. Entre risas y aplausos, Teo concluyó el show con un mensaje que quedaría grabado en la memoria del público. Reír no es olvidarse de los problemas. Reír es mantenernos fuertes, despiertos y dispuestos a cambiar lo que está mal. El teatro vibró con esa combinación de humor y reflexión. Era una risa con propósito, la risa de un país que comenzaba a recuperar la esperanza. Afuera, en las calles de León, los jóvenes hablaban del Zócalo, de los documentos, de Teo y de cómo algo tan sencillo como decir la verdad podía generar un movimiento nacional. Las conversaciones mostraban una transformación palpable. Un país cansado de la corrupción estaba comenzando a soñar con un futuro distinto. Y mientras el comediante recogía su maleta después del show, pensaba en todo lo que había sucedido. Desde su regreso al programa hasta la movilización ciudadana, desde las amenazas hasta el apoyo inesperado, cada paso había consolidado un nuevo equilibrio en su vida y en la sociedad. Teo González, el hombre que había empezado siendo solo un comediante, ahora era un símbolo de esperanza. Y aunque la historia todavía tenía capítulos por escribirse, una cosa era clara: México estaba despertando, y la risa era parte de su resistencia. La historia de Teo González, el comediante que se atrevió a desafiar al poder utilizando solo su voz y su valentía, sigue dejando huella en la historia de México. Lo que comenzó como un acto de coraje personal se convirtió en un movimiento que despertó a toda una nación. No te pierdas el próximo capítulo de esta historia fascinante, donde cada revelación promete cambiarlo todo. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de lo que sucederá con Teo González y Lili Téllez. La verdad sigue en juego y tú serás testigo de cada momento.